Hace 20 años, un sueño se convertía en realidad. Retrocedamos en el tiempo. Volvamos a donde todo comenzó. Este movimiento de los campamentos empezó en el balneario Jáuregui y Berry. Dos iglesias hacían campamentos en la casa de una familia, la familia de David y Lina, Enrique, David y Lina. Pero también allí el lugar quedaba chico, ¿no? Usábamos 2 camiones para dormitorios, pero no alcanzaba, así que se empezó a buscar otro lugar y fuimos a parar a Villa Maranata. Cuando fuimos para allí se abrió el panorama, dejaron de ser 2 iglesias para ser 5 o 6 iglesias, la mayoría de Montevideo, pero también los hermanos de Rocha, y empezamos a funcionar como campamento Alfa allí en Villa Maranata. Era un lugar chiquito, usábamos 2 camiones como dormitorio de los varones y todos los del hotelito, dormitorio de las damas. Yo dormía en la despensa, porque mi señora dormía con las chiquilinas, entre los ratones y las golondrinas. Era todo muy folclórico. Teníamos que llevarnos todo. Eso fue un proceso difícil también, porque ir cada campamento había que pasar a recoger la heladera, los colchones. Nos llevaba un buen tiempo. También el espacio, ya donde estábamos, Villa Maranata, que era un lugar lindo, digamos, tenemos muchísimos recuerdos excelentes allí, mismo con la vista al mar, etc. Estaba un poco pequeño, ya las asambleas venían en un momento de bastante crecimiento y sinergia, entonces por momentos estaba bastante apelotonado. Fue lindísimo dormir en carpa, dormir en camión, fue una etapa muy folclórica, pero tenía algunas posibilidades un poco más limitadas. Todos los años íbamos y nos encontrábamos con las mismas problemáticas, las duchas siempre iguales. Aparte, estaba creciendo la cantidad de acampantes, entonces fue surgiendo ahí de a poco, Dios fue poniendo en el corazón de distintas personas la necesidad de tener un lugar más amplio. Entonces había 2 opciones, o alquilabas algo, pero nunca iba a ser tuyo, o comprabas algo. Y bueno, ¿y por qué no? Esta mesa significa para nosotros varias cosas, porque ahí hasta oramos específicamente, pidiéndole a Dios que, viendo lo que invertíamos en este lugar y viendo el progreso y el crecimiento de los campamentos, que Dios abrió las puertas para tener un lugar propio, ¿no? Que uno quizás no sabía en ese momento en qué se metía, ¿no? Hoy mirándolo para atrás, 20 años atrás, haríamos lo mismo, digamos, pero uno ya sabemos en qué nos metimos, ¿no? Este lugar encierra esa historia, ese recuerdo de decir, bueno, Señor, oramos y dijimos, bueno, de acá queremos un lanzamiento, no sabemos a dónde, ni el lugar, vos ya lo tenés, pero fue una historia que fue muy interesante de poder vivirla, ¿no? Bueno, la búsqueda fue interesante porque nos habíamos propuesto como objetivo que sea un lugar en la costa, en la playa, ya que los primeros campamentos siempre fuimos sobre la playa cuando nosotros éramos chiquilines, 14, 15 años. Y bueno, nos gustó ese perfil y la idea era, desde el segundo peaje en adelante, desde el primer peaje en adelante, tratar de conseguir un predio que bueno, en ese 12 viajes hicimos con diferentes hermanos buscando un lugar apropiado que nos gustara y que, bueno, que Dios nos mostrara. Salimos de Montevideo un día temprano
y empezamos a ir, ¿no? Por los lugares que teníamos ya previstos. El primero era en Jauriberri, antes del puente. Ese terreno era 1,5 hectáreas, pero estaba dividido en la mitad por una calle y bueno, una de la parte que era la parte más chica, cuando el río crecía se inundaba, no sé, no era muy confiable. Aparte estaba dividido en una calle que era pública, digamos, ¿no? Entonces eso no nos gustó a ninguno. Y anduvimos buscando distintos lugares. Me acuerdo, habíamos visto uno ahí cerca de Parque del Plata, que podía llegar a tener las condiciones, pero eran cifras, $250.000, cualquier cosa. Y claro, los terrenos eran caros porque costaban como $50.000 por hectárea, y una chacra de esas era de 5 hectáreas, ¿no? Más o menos. Y la playa era imposible, ¿no? Entonces llegamos hasta la playa, pero eran salvaje, ¿no? Una caída, olas tremendo, y como que uno no imaginaba un campamento ahí donde la playa no se podía bañar. Así que seguimos viaje. Cerca de Piriápolis, en Playa Hermosa, habíamos visto un terreno que nos decían 60 y está interesante, y fuimos y estaba a 2 cuadras de la parada, a 1 cuadra de la playa. ¡Qué bueno! Entonces me acuerdo que andábamos con Fiore esa vuelta, Juan Carlos, Ale, yo qué sé, eran bandas así que salíamos. Y Fiore dice... Entonces le digo, ya hacemos una rebajita. Digo, bueno, esto lo compramos. Una rebajita se lo paga ahora mismo contado. Después vemos quién lo va a pagar. Pero entraron, y como entraron, salieron y muertos de risa. Los 60 eran $60 por metro cuadrado. O sea que estábamos más lejos que... Y yo cuando me hizo esto, ya ves, uno se desinfla solo. Ya no tenés más, ¿qué puede hablar? Nada. Entonces digo, yo, ¿saben una cosa? No nos hacemos mala sangre. Vámonos a comer el asado. Fuimos en un restaurante, no sé qué. Queríamos comer un asadito. Pero con alegría. No estábamos amargados. Porque sabemos que el campamento se iba a hacer. Porque está el Señor. Oramos para tener un campamento. Y bueno, y seguimos buscando. También en Rocha habíamos ido para el lado de creo que se llama de las Garzas, una cosa así. Y ahí también eran terrenos carísimos y la playa era complicada. Y bueno, esa fue un poco la búsqueda hasta que llegamos a Antoniópolis, ¿no? Llegaron así, media capa caída, porque los precios eran exorbitantes para las posibilidades nuestras. Y después de buscar toda la tarde, consultamos a una inmobiliaria de un amigo, de un conocido de acá de la playa. Y bueno, y nos dio algunas opciones que vimos. Al final llegamos aquí a este lugar. Entramos al terreno y allí dijimos, bueno, vamos a separarnos, unos para una punta, otros para la otra, así. En 4 direcciones nos dividimos y nos juntamos en el medio otra vez a ver qué nos pareció. Que ahí dijimos, no, este es el lugar, ¿no? Fue bien lindo. Me emociono un poco cuando me acuerdo de eso. Pero fue bueno y fue un tiempo así de... Nos parecía mentira, ¿no? Encontrar un lugar 5 hectáreas a 2 cuadras de la playa, en un lugar alto así, era soñado. Y el precio que pedían era en lo que pensábamos, no teníamos un peso, pero bueno, a eso pensábamos que de pronto se podía llegar. Y fue un sentir que tuvimos todos, ¿no? De que ese era el lugar. Todos traíamos un sí grandote, ¿no? Sí, este es el lugar. Hubo una convicción muy grande de parte de Dios, de que llegamos a un punto debajo de un árbol, que ahí dijimos, bueno, este es el terreno, y fue realmente una convicción muy clara para los 7 que estábamos ahí. Ninguno puso ningún pero, ninguno dijo, no, pero mirá que esto y lo otro. Bajamos a la playa, y yo tengo ese recuerdo como una imagen que me vino a la mente de cuando volvíamos de la playa. Estaba una tardecita fresca, pero no sé, me vino la idea como que veía a los adolescentes y niños caminando en esa subida hacia el campamento. Y por eso muchas veces me gusta quedarme al final de todos y ver cuando volvemos de los campamentos esa columna que sube y me recuerda aquel momento, ¿no? Como una imagen que Dios puso allí que realmente, bueno, emociona verlo
y después ver cómo Dios fue cumpliendo eso. Claro, ahora teníamos el terreno, claro cuál era el terreno, pero no había prácticamente recursos, ¿no? Y bueno, empezó el otro proceso de ver cómo lo comprábamos. El terreno de 5 hectáreas, ¿no? Valía $60.000 al contado, financiado era más. Y empezamos a manejar eso. Y un día nos reunimos justamente antes de una conferencia. En la misma conferencia, antes de la reunión, nos reunimos los hermanos que estábamos trabajando en los campamentos. Y entre un grupo de líderes, lo que queríamos, no digo la comisión, pero sí lo que estábamos, los autoconvocados, ya que está de moda ese tipo de nombres, por así decirlo, que capaz que seríamos unos 25 que nos juntamos en un salón, en una clase de escuela dominical de la Espada. Y ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? Vamos para adelante con esto. Empezamos a orar, pero empezamos a hacer cosas concretas. Porque estábamos hablando ahí, ¿no? Y entonces creo que el puntapié inicial lo tomó una persona que fue un anciano en una congregación. Dijo, yo ofrendo $2.000. Y entonces ahí varios empezaron a hacer, bueno, y así ofrendas. Y después vinieron otros que tenían un dinero ahorrado que lo podían prestar. Así que bueno, fue como encender una mecha y la pólvora que hizo que explotara, pero algo de bendición, ¿no? Una explosión bendecida. En ese momento se juntaron, se llegó a más de $40.000 de hermanos que fueron prestando y ofrendando. Y después llegaba la reunión de las conferencias, que teníamos la modalidad de que en la tarde era una primera reunión, después un intervalo y después una segunda reunión. Y en la primera reunión, me acuerdo que subieron varios ancianos de varias iglesias, liderazgo representativo de las iglesias. Me acuerdo clarito, ¿no? Ver toda aquella gente, la gente grande de peso, ¿no? Espiritual, como dándole el respaldo del campamento y la tranquilidad de que, bueno, ese era un dinero que se iba a invertir en un proyecto que las iglesias tenían y dando un poco el respaldo de que se iba a devolver. Se planteó cómo era la idea, que era un préstamo a 5 años, que se iba a devolver con intereses para los que quisieran, o sin intereses, o ofrenda, todo el menú. Y al terminar esa reunión, nos empezaron a llover los ofrecimientos. El mismo predicador que teníamos de visita, un hermano argentino, él dio una ofrenda. Él decía, tiene que haber plata, tienen que tener alguien plata. ¿Quién está dispuesto a donar, a prestar, sin intereses, que después se le va a devolver? Y bueno, ahí fue la obra del Señor, porque en cierto momento la gente fue diciendo, le dijeron a Pablo o a no sé quién, y al final de la conferencia porque decía, bueno, hermanos, me hacía acordar a David cuando pidieron para hacer el templo, basta ya alcanza, tenemos lo que precisamos. Y sumando todos los ofrecimientos, llegamos a $62.000. Así que ya estaba la cosa para darle para adelante. Y eso también fue muy emotivo, ¿no? Porque como que fue un obrar de Dios ahí en un montón de gente que uno no lo veía de repente tan asociado al trabajo de campamento, ¿no? De gente grande o de otras personas que no estaban directamente involucrados en eso, pero que sintieron de Dios colaborar. Y bueno, fue un momento de algarabía, ¿no? Que se escuchaba de lejos como la dedicación del muro de Jerusalén. Y contaba ahí alguien de unos hermanos que ya se habían ido de la reunión y estaban en la parada esperando el ómnibus en la esquina de Millán y Raffo y sintieron de repente todos los gritos, ¿viste? Tuvieron que volver para ver qué había pasado porque fue como una sorpresa esa, ¿no? Que el aplauso y los gritos de todos los que estábamos tan alegres por lo que se había podido hacer. Y bueno, y se compró el terreno, y acá estamos. Claro, nosotros compramos el terreno, finalmente se compró en mayo. Y nosotros queríamos ya arrancar a hacer los campamentos al otro de enero, o sea, los siguientes campamentos hacerlos acá. La idea era no seguir gastando, alquilando. Entonces empezamos a ver cómo podíamos hacer para tener una instalación mínima para poder hacerlos acá. Y bueno, la idea lo que se pensó hacer era tener baños y hacer un quincho, que en ese momento era
lo más barato, ¿no? Y accesible. Aparte tenía cierta belleza, ¿no? Una cosa estética que a todos nos gustaba. Lo primero que se trajo acá fue la casilla esa, que todavía está, que fue una donación que se consiguió, creo que de ANCAP, un obrador era, que lo tenían ahí, y Alejandro Álvarez, en esa época trabajaba en ANCAP, habló ahí, lo consiguió y lo trajeron en un camión, así como está enterito, que es otra historia esa. Toda una experiencia como trajimos la casilla, con un camión enorme y salir contramano desde La Teja, por los accesos de Montevideo, contramano desde ANCAP, la planta de La Teja, hasta donde está el cruce con la entrada del cerro ahí, para poder desviarnos y poder entrar acá por la ruta 5, pues la casa era muy ancha y no podíamos pasar por peajes ni por diferentes lugares. Así que con la mujer del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuando se dio cuenta de lo que íbamos a hacer, nos quería matar, pero ya estábamos en el medio. Yo adelante con el auto yendo contramano, venían los ómnibus, las ambulancias de frente, y yo con las balizas prendidas, venían el camión y la gente se abría, hasta que llegamos ahí donde está el Trócoli para poder entrar en la ruta correspondiente y salir para la ruta 5 para ese lado. Pero bueno, anécdotas que Dios nos cuidó, fueron medios una locura a veces, pero hay mucha cosa, hasta mirar hoy en día y ver todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Y ahí se empezó a trabajar un poco contrarreloj, ¿no? Teniendo la fecha límite esa que nosotros queríamos hacer los campamentos en enero, y se hacían 2 campamentos. Y bueno, ahí se trabajaban, había hermanos que estaban acá, sobre todo de Rocha, que venían a trabajar, y nosotros veníamos cuando podíamos. Se formó un equipo de trabajo. El quincho lo hizo una persona de acá de la zona, el quincho del techo y la estructura de palos. Y en ese momento llega, o había llegado un viaje, un camión con los primeros fardos de paja para el quincho, y lo que hicimos varios, porque nos pidieron que desparramáramos esos manojos para que se secaran. Y bueno, la falta de impericia en el manejo de esos fardos derivó en que varios nos cortáramos las manos porque no sabíamos manejar bien esos atados de paja, y corta la paja cuando uno la agarra correctamente. Me acuerdo que una de las veces que sufrí más, en el buen sentido de la palabra, fue la vez que desparramaron toda la paja para el quincho, ¿no? Y nosotros como jóvenes ahí que nos llevamos el mundo por delante, nos hacíamos los Highlander y agarramos los atados de paja y nos los poníamos al lomo, y los quinchadores nos decían, muchachos, tengan cuidado, pónganse una remera o algo, porque... Y nosotros decíamos, esto, nos poníamos salíamos caminando por ahí y llevábamos toda la paja, ¿no? A la tarde, en un momento, en un corte, después de almorzar, nos fuimos a pegar una refrescada a la playa, con agüita salada. Y ahí recuerdo que pude contar todos los cortes que tenía en el cuerpo, porque me ardía completamente todo el lomo, los brazos, las piernas, porque la paja te corta, y después con el agua salada, así que fue una enjuagadita y para afuera. Lo que quedaba era el cerramiento, que en un principio nosotros habíamos pensado, por algunas ideas que nos habían dado, hacerlo con costanero, o sea, con el sobrante ese de las tablas, ¿no? Que los aserraderos desechan, que sería gratis. Así que un sábado, no sé, venimos un fin de semana acá y fuimos con un camión a un aserradero de los militares en la fortaleza. Eso fue una locura. Cuando llegamos a Santa Teresa y vimos aquella montaña enorme de costaneros que son los restos de que sacan la madera, y no sabíamos por dónde empezar, y el hombre que fue con nosotros nos dijo, hay que elegir los más derechitos. Es un trabajo de preso, por así decirlo. La cuestión es que llenamos el camión, pero nada de lo que trajimos sirvió para nada. Me acuerdo, creo que estaba Daniel Laya y algunos más tratando de poner algunos costaneros en un par de palos, y nos llegó una tarde bárbara. Un tiempo ahora hasta que no logramos hacer nada, y todo eso sirvió simplemente para las calderas del baño, para calentar agua, toda esa leña, porque no sirvió para nada. Era muy grueso, muy fino, distintas formas, así que eso se descartó porque quedaba espantoso. Y entonces un hermano de Fiore Leli, con gente de la empresa, vino, donó los materiales y la mano de obra para hacer el revestimiento de las tablas esas, ¿no? ¿Sabes cómo se dice eso? Ese está hecho de pino nacional, no es una madera buena. Pero digo yo,
este acaba de durar un poco tiempo, porque el lugar, los bichos se lo coman. Entonces yo digo, ¿qué hace falta para curar la madera? Entonces agarré, yo fui a uno lo que dice, mira, vos tenés que ir, comprar un producto, la tabla tiene que estar entre el agua, pero con veneno. Te cala la tabla 2 días, 3 días, 4 días, no recuerdo. Y así digo yo, y este bolo cuando pasa, ese no se pudre más. Y nunca agarra un bicho, por eso ese para mí, tú digas, yo hace 20 años que no voy allá, esa tabla está entera, no agarra bicho eso. Costó plata esa, pero no interesa la plata que costó. El asunto es que la tabla no se pudre. Y ellos vinieron en un día, un sábado, armaron todo, pusieron la ventana y dejaron el quincho cerrado y sin piso. Durante todo ese periodo, mucha gente trabajó, los hijos de esa gente también iban, se divertían y también ayudaban y veían, eran testigos presenciales de lo que se iba construyendo. Entonces fue como una cosa maravillosa, bien, un espíritu de cooperativo, ¿no? De decir, bueno, esto tiene un objetivo en común y todos tenemos algo para dar, ¿no? Capaz que habían algunas personas que estaban mejores preparadas que otras para el área de albañilería, electricidad, pero ahí es donde uno podía aprender, primero a valorar el trabajo de otros y segunda cosa es que también te iba dando herramientas para la vida y el servicio. Entender qué es tener que hacer tareas en las cuales no estás preparado, pues son necesarias. Y llegamos con los baños semi prontos, llegamos con el quincho más o menos terminado y dividimos el quincho con una lona y armamos la primer carpa en el fondo para los varones y el quincho para las mujeres. Y fueron 75 el primer campamento que hicimos de adolescentes, más los líderes y los cocineros, que para muchos era una locura. Pero fue las 2 primeras semanas de febrero del año 99 que hicimos los primeros campamentos. Bueno, el quincho era todo, ¿tá? No es como ahora que podemos disfrutar de varias veces. En el quincho comíamos, en el quincho teníamos las reuniones y el quincho empezó siendo el cuarto de las chicas, ¿no? Dividido. Pero esa noche, en la primera noche del campamento, hubo, para variar, en esta zona divina del Uruguay, hubo una tormenta donde la carpa que iba a ser de los varones, una carpa pequeña, terminó incrustada en los arbustos junto con todos los colchones que había ahí. Así que Alejandro se despertó de madrugada, miró por la ventana del quincho y vio que la carpa estaba en el suelo y que había viento. No llovía ni nada, pero había un viento bárbaro. Entonces salimos a ver cómo estaba la cosa y empezamos a ver que había colchones volando por el terreno y bueno, tratamos de traerlos todos para la casilla. Correr con un colchón contra el viento es mucho trabajo. Y claro, salió Enrique, Alejandro, Pablo, algunos a buscar y nosotros loco de la vida. Tormenta, lluvia, barro, ir a buscar colchones metidos en los árboles de espinillo. Era como un juego de recreación, aquello era maravilloso. Entonces eso le daba una emoción que ningún juego de recreación podía llegar a esos niveles, ¿no? Andar corriendo entre el agua una noche por el viento buscando colchones era maravilloso. Pero bueno, nos reunimos todos. Y después entré a la carpa para sacar algunos bolsos que habían quedado, ¿no? Y la carpa se movía con el viento, estaba atada todavía de los costados del techo, pero todo se movía como si fueran unas olas, ¿no? Viento de 120 kilómetros por hora y empezó a volar todo y la carpa también, se soltaban las lonas. Mira, yo parece que veo a Pablo López agarrando una lona y el viento lo llevó a Pablo con lona y todo. Y en una que hizo como un sangoloteo, me tiró con bolso y todo, yo estaba saliendo, bueno, pero al final pudimos hacer eso, ¿no? Y no pasó nada, nadie se lastimó, no se rompió nada, así que el Señor nos cuidó a pesar de la anécdota. Entonces, bueno, el quincho que además era cuarto de chica, terminó en el cuarto de los varones también. Pero nadie se enojó, nadie se quejó. Claro, y después los que tenían ropa seca le prestaban a todos los que tenían la ropa mojada, que eso fue lindo también porque hubo hasta que prestar ropa interior y todo, porque a muchos se le había mojado la ropa bastante. Entonces imagínate, ¿no? Lo que era eso, adolescentes separados por una cortinita, con una tormenta que nos seguía cayendo, sin vidrios en la ventana de arriba del quincho, o sea, el agua que entraba como si estuvieras afuera, los sapos que entraban por abajo del
del piso porque no había piso. No. Fue alucinante, fue alucinante. Los zapatos de los hombres olían bastante mal y hacíamos, ellos para pelear nos tiraban los zapatos, las medias. Los primeros campamentos fueron caracterizados por esas cosas, ¿no? Por lo precario, que tenía su valor y estaba buenísimo. Después, los cocineros haciendo malabares para atender a toda la gente. La playa era un diferencial en comparación a la otra. Yo creo que esos primeros campamentos fueron como fuertes. Por lo menos para mí tenía ese énfasis de saber que ese lugar era nuestro, que cada cosa que hiciéramos iba a quedar ahí, y después recordar de que en el año haber ido tantas veces para hacer cimientos, para poner los postes, para ayudar con el quinchado, era como algo que uno apreciaba mucho más el lugar. Así que el Alfa, esos primeros campamentos tenían como eso. Y hubo una cantidad de defectos que, dado a las circunstancias, ¿no? Pero bueno, llegó el momento que había que hacer algo, porque se necesitaba. Y ahí fue que se decidió hacer los primeros dormitorios, que hoy por hoy siguen estando, pero en aquel momento era de bloque, era piso de cemento, y bueno, con mucho esfuerzo se fue edificando poquito a poquito, 2 para varones y 2 para chicos. Y como todo, siempre que cada vez que vamos a hacer algún proyecto o alguna cosa, empezamos a ver dónde vamos a hacer el edificio, dónde se va a ubicar, ¿no? Toda la estructura, ¿no? Trabajamos en comisión y todos opinamos ahí, no sabemos nada, pero igual. Entonces teníamos la duda de dónde hacerlo, un edificio, ¿no? Es un edificio grande, y veníamos para un lugar, mirábamos por el otro, medíamos, ¿no? A ver si taparía la vista, si cortaría no sé qué. Y bueno, de repente cuando queríamos acordar, ya Enrique Vázquez ya había arrancado a hacer unos pozos por allá y ya había determinado que el dormitorio se iba a hacer allá abajo, y ahí quedó el ala Vázquez. Y bueno, ahí yo me llevé una cargada porque estábamos discutiendo cómo poner los dormitorios, esos 4 dormitorios que se hicieron allí cerquita del Quincho, y como no había acuerdo, yo al final dije, bueno, vamos a ponerlo así, y todos dijeron, está, lo ponemos así. Entonces dijeron, esto es el ala Vázquez. Pero fue porque yo dije así, ¿no? Trabajábamos en equipo y todos estábamos de acuerdo. Y una cosa muy linda en relación con eso, que ya teníamos los cimientos para esos dormitorios, y vino Samuel Pérez Millos de visita, y bueno, fue allí al Alfa y le estábamos mostrando todo, y estaba el albañil también, que era un hermano de Manga, y entonces le pedimos a Samuel que él colocara el primer bloque de material allí de ese edificio, y lo puso él con cuchara de albañil, y todo quedó el bloque en una esquinita puesto por Samuel, ¿no? Y es lindo recordar esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo de muchas cosas. Una de ellas es que pude sacar 3 o 4 bloques de la estructura en donde estaban fabricándose. No se me rompió ninguno, no deshice nada de lo hecho, y cuando ya estaban esos bloques ahí afuera, tomé 2 de ellos, lo llevé a la pared, un poco de cemento por debajo, bloque encima y luego el otro, y por lo que yo sé desde entonces no cayeron nunca. Pero yo oraba al Señor para que mantuviese la casa derecha a pesar de los 2 bloques que yo puse, y creo que sí que se ha mantenido. No por los bloques que yo puse bien, sino porque el Señor es bueno. Se había construido, se construyó el quincho, todo. Y bueno, ahí surgió la idea de que alguien tenía que cuidarlo, que tenía que venir alguien. Y bueno, ahí yo le planteé a Alejandro, que era lo que estábamos trabajando, venía esporádicamente a trabajar. Y me faltaba esos 6 meses para irme, y tal, lo pusimos en oración, y está. La comisión se reunió y tomó la decisión de que sí, que me aceptaban. Y bueno, yo vine y tal. Ahora hacemos mantenimiento, bueno, cuidamos acá, trabajamos y tal. Después de 10 años también el Señor me bendijo con una esposa,
y más que eso también con 2 hijos mellizos, Noemí y David. Y bueno, ahora ya somos 2 trabajando acá, cuidando y bueno, también trabajamos acá y con la actividad de acá también que tiene Rocha, ayudamos en eso. Muy bueno estar acá, trabajar acá. El tiempo, el clima es muy bueno, el lugar, la zona, espectacular. Podemos ver el mar, disfrutar de la playa, disfrutar del lugar, disfrutar de los pájaros. Es muy lindo, es muy agradable y está. Para nosotros nos sentimos muy privilegiados que Dios nos use en este lugar. Hacer cosas grandes también lleva esfuerzo grande. Nada es gratis. Muchas horas de muchos hermanos, hermanas puestas allí, pero que ha tenido su fruto y bueno, en estos 20 años se ve hasta dónde se ha llegado. ¿Qué legado dejar para las próximas generaciones? Es un poco la pregunta. Y el legado que recibimos nosotros de nuestro liderazgo, los grandes, que nos enseñaron que por encima de cualquier actividad, Cristo debe ser el centro y que la Biblia tiene que ser el sustento de todo lo que se hace en este lugar. Es muy bueno pasarla bien, disfrutar de un mate, una conversación en la sobremesa, pero el objetivo central de esto es que la gente conozca a Cristo. Así que ustedes que son más jóvenes, que son jóvenes y que vienen detrás nuestro, nosotros con nuestros errores y defectos tomamos el legado de las generaciones anteriores que nos enseñaron a amar a Dios y a crecer en el conocimiento de Dios. Y bueno, está bueno que las generaciones que vengan también tengan este sentimiento de que este lugar, el que venga a este lugar sienta que Dios está en este lugar. No que la pasó bien solamente, sino que hay algo especial. Dios está en este lugar. Y bueno, mantener la fidelidad a Dios por encima de todas las cosas. Y que siempre todo lo que se hizo, se hace y se haga en el lugar no sea para ningún hombre la gloria, sino que la gloria sea para Dios. Y el desafío sigue siendo el mismo, ¿no? Trabajar juntos para poder compartir la palabra de Dios. Siempre, cada campamento que empieza, juntamos al grupo antes de empezar y le decimos lo mismo, ¿no? El propósito es compartir el Evangelio y enseñar la palabra de Dios. Tenemos la playa, tenemos el vóley, el fútbol, los amigos, todo eso está ahí, pero nuestro objetivo, y creo que eso, si hay algo que podemos dejar a las futuras generaciones, es que nunca se pierda de vista que el trabajo del campamento es difundir la palabra de Dios, extender el reino, ¿no? Para compartir el Evangelio con los gurises que no lo conocen y para ser fuertes a los que ya son hijos de Dios, ¿no? Y es lindo cuando termina cada campamento y se hace el fogón con fuego y uno conversa con los gurises, ver que han tomado decisiones, ¿no? Y lo recuerdo de mi propia vida, de cosas que decidí concretas, donde Dios me fue haciendo crecer, ¿no? Hacer amigos, ¿no? Formar familias, criar a los hijos. Creo que eso no se podría perder, y sería lindo que siguiera así, ¿no? Aunque ya los viejos dejemos nuestro lugar a los jóvenes, ¿no? Que se pueda seguir con el trabajo con este objetivo, que creo que es un objetivo de Dios, ¿no? Que se den cuenta que este lugar no es un lugar místico, pero es un lugar que Dios usa, bendice y llega a muchos jóvenes, niños y también personas mayores. Es un lugar, no se puede olvidar, donde muchos matrimonios cayó la primera chispa, pero que aunque no estemos nosotros, que Dios sea el centro de toda la obra acá. El desafío es a seguir trabajando de esta manera, saber que la obra es de Dios, que Dios provee, Él tiene los recursos, los provee, y que lo que espera de nosotros es una entrega completa para cumplir los planes que son de Él. Y una cosa que sí se rescata y creo que la gran lección de esto es que cuando está la unidad de las iglesias, Dios bendice. Que antes que andar solos, es mejor juntarnos con otros del pueblo de Dios y el esfuerzo de hacerlo juntos, en comunión. Dios bendice la comunión y bendice el deseo de estar juntos en servirle. Y bueno, cuando los recursos son escasos,
se pueden usar de buena manera y de veras Dios los provee y ves que hay bendición atrás de esto, ¿no? En el libro de Daniel hay un versículo que la segunda parte es capítulo 11, versículo 32. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y eso es lo que se ha visto en el Alfa. Y en otros lugares, ¿no? Pero en el Alfa se ha visto eso. Y es la obra del Señor, no es de los que empezamos, sino que es del Señor. Y el Señor usa distinta gente en distintos momentos, ¿no? Como en un momento tenía a Moisés, después más adelante tenía a Josué y después a otros dentro de su pueblo. Y en la medida que ellos estuvieron dispuestos, Dios los usó para bien del pueblo y para la gloria de su nombre. David es un ejemplo de eso. Timoteo, Tito, Epafrodito y muchos otros ejemplos también que supieron seguir la obra que otros habían empezado. La obra del Señor es así, que la tenemos que hacer en equipo, en unidad, en comunión, todos juntos, los viejos y los jóvenes, sin distingo de edad, sino con el enfoque de que la obra es del Señor y el Señor en su gracia se complace en usarnos a todos, ¿no? Los jóvenes hacen cosas que los viejos no podemos hacer, pero qué lindo que en equipo podemos trabajar juntos y que podemos juntos avanzar para la gloria de Dios. El Alfa es un ejemplo de eso y realmente llena el corazón eso.